Y ya le dábamos cuenta de este estudio que se publicó en la revista Science, en donde se informa que pues los cárteles mexicanos son el quinto empleador más grande del país. Uno de los participantes en esta investigación es Rafael Prieto Curiel, investigador postdoctoral del Instituto Matemático de la Universidad de Oxford, a quien tenemos en la línea. Rafael, ¿cómo está? Muy buenos días. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a la audiencia. Pues, ¿cómo llegan a esta cifra, Rafael? Pues sí, fue un problema muy interesante con Alejandro Jope, que posiblemente la audiencia conoce bien, que fue un analista que falleció hace unos meses, desafortunadamente. La pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo es que los cárteles logran matar a tanta gente, matarse entre ellos, matar al cártel enemigo, sufrir tantos arrestos y no hacerse más chiquitos? Esa es en realidad la pregunta base que teníamos Ujú. y eso forma un sistema de ecuaciones, pues casi como las que resolvemos en secundaria. Busquemos un número tal que si le sumas 7 te dé 9, algo así, Ujú. solo que aquí lo que hacemos es busquemos cuántos miembros tiene cada cártel para que lo que generan de violencia es lo que observamos en México durante los últimos 10 años. Esa era la pregunta. ¿Cómo se genera? ¿Cómo calcular a raíz de de una persona que fallece cuántos pudieron haber participado en ese hecho violento? ¿Cuánta gente puede estar participando en la producción de una pastilla de fentanilo? No sé, ¿cómo lo hacen, Rafael? No tenemos datos en realidad sobre el traslado de drogas o su producción, ni tampoco sobre todos los otros mercados a los que pertenece el cártel. Por ejemplo, extorsiones, el mercado del limón, el aguacate, huachicol. Ese no está incorporado en el modelo. Ujú. Lo que sí tenemos es el número de fallecimientos, lo que reporta INEGI desde hace más de 10 años. Ujú. Ese es el número que el modelo quiere estimar. Entonces, la idea, imagínate, es que si tuviéramos cárteles muy chiquititos, que tiene cada uno 10 miembros, pues para producir tal cantidad de fallecimientos, que son casi 30,000 al año, pues tendrían que reemplazarse esos 10 miembros casi que por hora para producir tal cantidad de fallecimientos, lo Ujú. cual por supuesto no pasa, es decir, no hay una institución que reclute tan rápido, entonces tan chiquitos no pueden ser. Por otro lado, si los cárteles fueran gigantescos, entonces no se moverían y no generarían la violencia potencial que tienen. Esos dos extremos nos hacen ver que pues hay un número en el centro Ujú. que más se aproxima a la violencia que genera. El modelo lo que simplemente hace es tomar los 150 cárteles que se conocen activos en México y a cada uno asignarle un tamaño, ver si dos cárteles están peleando según los datos que están registrados de los medios de comunicación. Ujú. Y si se están peleando estos dos cárteles, estimar más o menos el número de fallecimientos que puede haber dentro. Entonces, es un sistema de ecuaciones que es complejo, por eso en realidad no es una ecuación tan fácil de resolver, por supuesto, y tiene algunos parámetros, Ujú. pero lo que nos refleja este sistema, y esos son los resultados más relevantes del estudio, es que el cártel, tomado todos los 150 grupos en conjunto, estimamos que tienen más o menos unos 175,000 miembros. Es decir, si lo contamos, sería el quinto empleador más grande del país. 150 cárteles así de claros los lograron identificar Sí, no nosotros. las Hay autoridades, ¿sí? varias instancias. Sí, exacto. Dice, a través de los medios de comunicación locales, hay un proyecto del CIDE con política de datos abiertos que lo que hacen es registrar cada vez que una noticia menciona algún cártel, registrar el nombre, Ujú. registrar su presencia y registrar interacciones con otros cárteles. Si, por ejemplo, es el cártel de los Rojos que tuvo una pelea con otro cártel, entonces se registra dónde y qué Ya. cárteles interactuaron. Ese Ujú. registro nos da el nombre de 150 distintos cárteles en Uf. México.
Ahora bien, muchos son cárteles locales y pequeños, son casi que bandas del crimen organizado, locales en alguna ciudad. Hay también grupos como Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa o Nueva Familia Michoacana, miles de miembros, varios miles de hecho. Ujú. Eh, Rafael, estoy platicando con Rafael Prieto Curiel, investigador doctoral del Instituto Matemático de la Universidad de Oxford. Rafael, obviamente el cártel a mayor amplitud, a mayor magnitud, tiene más cantidad de integrantes, también mayor cantidad de víctimas. Ese es parte de lo que asumimos en el modelo, que un cártel que tiene más miembros, entonces tiene la capacidad de reclutar más y de asesinar a más, y de generar más violencia y de tener más el tráfico de estupefacientes y de hacer más extorsiones, pues porque el grupo mismo genera más recursos para hacer esa violencia. Entonces, si bien es cierto que es una característica del modelo, en realidad pues hace mucho sentido, ¿no? Claro. Imagina un cártel pequeño con unas decenas de miembros, pues esos 30, por ejemplo, no podrían generar muchísima violencia comparado contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y es cuestión de ver las noticias de este fin de semana. Lo que está pasando Sí. en Chiapas es el cártel Jalisco siendo desplazado por el cártel de Sinaloa porque es muy violento un cártel y la población prefiere al otro cártel que es menos violento. Ujú. Eso es lo que estamos asumiendo en el modelo. Y ser el quinto empleador más grande del país. Ese yo creo que es el dato que impacta, ¿no? Sí, tristemente sí. Y nos sirve un poco para ponerlo en contexto sobre población penitenciaria. Por ejemplo, en Ujú. México estimamos que hay 230,000 personas en el sistema penitenciario. Pues quiere decir que casi es de la misma magnitud las personas que hoy pertenecen a un cártel contra las personas que hoy están en una prisión. Y Penilei Ramírez publicó una columna este fin de semana muy interesante en el periódico Reforma Ujú. que compara y dice, bueno, si el cálculo de los 175,000 miembros del cártel es correcto, ¿qué operativo tiene el Estado? ¿Qué fuerza operativa tiene Guardia Nacional, más Ejército, más Marina, más todo junto? Mm. Y pues tiene como 80,000. Entonces, Penile Ramírez dice, narco 2-1 contra el crimen. Y es que es cierto, de eso nos sirve ese Ujú. número, para poner en contexto qué tan grande es un grupo contra el otro. Pues ahí está la investigación. Rafael Prieto Curiel, muchas gracias. ¿Qué informas? ¿Qué datos? Muy amable. Gracias. Triste información. Gracias a ti, David, y feliz día. Igualmente, pues ahí está. En fin, hay que ser optimistas.